Ahí sí, grabando. Bueno, les decía, los nombres de Dios son tan apasionantes porque nos entregan información relevante de nuestro Dios, ¿o no? ¿Lo pudiste observar así? ¿Pudiste ver a través de ellos y acercarte y conocer un poquito más de nuestro Dios? Es maravilloso, hermano, cómo el Señor se fue y se ha ido revelando a través de la Escritura, o sea, se reveló a través de la Escritura, y cómo sus nombres fueron también revelando y mostrando partes de su esencia, de sus características. En el capítulo anterior habíamos abordado el tema de los atributos de Dios, ¿cierto? Y los atributos de Dios también pues, nos muestran mucho, y por supuesto, quién es Dios. Y uno cuando tiene sus lecturas, yo te animo, hermano, que lo puedas hacer también cuando tienes tus lecturas bíblicas, tus meditaciones bíblicas, puedas estar poniendo atención en los atributos del Señor, pero también ahora en los nombres de Dios. Yo les animo, porque, bueno, nuestra traducción Reina Valera, que generalmente utilizamos, pero yo te animo a que puedas entrar y verte a utilizar otras versiones. Bueno, atreverte a utilizar otras versiones. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque en otras versiones también, que sean confiables, por supuesto, nos pueden ayudar mucho en este tema, particularmente el de los nombres de Dios. Yo tengo una Biblia, que no sé si ustedes la conocen, que se llama la Biblia Textual. Bueno, la Biblia Textual, la cuarta edición. Bueno, yo creo que esta es una Biblia que debiéramos tener todos. O sea, es una Biblia maravillosa. En términos, el contenido del mismo, por hermano. Bueno, está sacado de otros textos distintos a los que proviene el bizantino, que proviene la Reina Valera. Este es del texto masorético y de otros que fueron desarrollando del Antiguo Testamento. Y viene con los nombres de Dios. Es muy parecido a cómo lo tienen las Biblias en inglés. No sé si ustedes han visto las Biblias en inglés, también vienen con la King James, por ejemplo, con los nombres de Dios en sí mismo. Pero viene con los nombres de Dios y va ayudando mucho cuando uno comienza a investigar y conocer un poquito los nombres de Dios, porque le dan un contexto y un contenido súper potente al mensaje. Bueno, es distinto cuando se traduce como Dios solamente o cuando se traduce como Elohim, porque uno ya va sabiendo realmente qué es lo que quiere decir el autor con eso y por qué lo utilizó en ese contexto. Así que yo les animo, queridos hermanos, para que podamos estar animándonos mutuamente y esta información no solamente sea para ustedes, sino que la puedan llevar a sus iglesias locales, porque eso es lo importante, poder enseñar, si es parte de nuestra labor, de nuestros dones espirituales, según hayamos recibido, ¿cierto? Poder animar a los hermanos, poder compartir con ellos lo que hemos recibido. Bueno, para el día de hoy, hermanos, vamos a tener algunas presentaciones, como yo les dije, pero que es básicamente que podamos compartir un poquito algunos de los nombres de Dios que nos han gustado básicamente o que nos han sido más significativos que otros y a los que les toque compartir hoy día, yo les voy a invitar a que puedan compartir un poquito de lo que han ido aprendiendo, ¿ah? Cómo esto ha podido ser significativo para ustedes, porque eso es el fondo. Con el material siempre ahí en sus manos, poder compartirlo, poder leerlo, poder ser animados mutuamente. Bueno. Así que les animo, queridos hermanos. Bien, habían algunos que me hicieron una pregunta respecto antes de comenzar, respecto a la reacción, ¿cierto? Porque para la reacción de Dios, básicamente el hermano si lo leyó o no lo leyó, eso es todo. Esa es la pregunta. Pero creo que me equivoqué en hacer el quiz, porque si le ponía a usted que no, le parecía malo. Y en realidad igual está malo, pues, hermano, así en el fondo. Pero es sí o no. Bueno, entonces si usted le pone que sí, lo leyó, sí, y eso es todo. Pues, sí. Para esta vez es hacerlo así, para no hacerlo todo tan repetitivo de la misma forma, hermano. Bueno, entonces es sí, que en el fondo si lo leyó o no. Pastor, Después vamos a volver, Ojo, vamos a que volver a cuando pastor, uno dinámica. pone sí, Sí, dígame. cuando uno pone sí, yo eso está respondí el malo. quiz, puse sí y me puso que estaba malo, por si acaso. ¿Serio?
Mire, vea su celular. Vamos a ver qué. Vea No, lo que WhatsApp. pasa es que discrimina el acento. Si lo coloca sin acento, aparece bueno. Si le coloca el sí con acento, aparece malo. Pero es que el sí de afirmaciones con acento, pues, hermano. Sí, Por eso depende cómo lo haya contigo. puesto el pastor en la... Sí. Bueno, pero sea como sea, póngale con tilde o sin tilde y si se lo acepta. Está bueno. Si tiene problemas, hermano, escríbame si el tema va el tema de fondo. No, le quería comentar por si acaso. Sí, no, nos sirve a todos, por supuesto, ¿eh? Para que no nos compliquemos. Hermanos, yo quiero partir, hermanos, compartiéndoles un poquito acerca de mi impresión de lo que es, de algunos de los nombres de Dios, o sea, en particular uno, yo compartí en el video el nombre Elohim, ¿se acuerdan? Estuve compartiendo con ustedes. Hermanos, bien, esto es bien por encima, la responsabilidad de cada uno es poder profundizar mucho más en esto, y hay un terreno enorme en donde uno puede profundizar en esto. Pero hoy día quería compartir con ustedes respecto a un nombre de Dios que me encantó, que es El Shaddai. Los que somos más viejitos, cuando escuchamos El Shaddai, se nos viene una canción a la mente. No sé si a usted se le viene una canción del Shaddai. Demasiado interpretada. Dani Ríos. Amy Grant, hay muchos. Dani Berríos. Sí, pero en español el Dani Berrío, ¿cierto? Canta el Shaddai, y uno la cantaba, incluso hasta le ponía la frase en hebreo, ¿cierto? Elión Kafkanai. en un hebreo medio chilense, ¿cierto? Poníamos, pero bueno, la disfrutábamos también. Y el Shaddai, hermano, es un nombre que a mí me gustó mucho, el Shaddai. Bueno, ¿por qué? Y quiero compartirlo un poquito hoy día, y que lo podamos poner, considerarlo en nuestra vida, y que podamos animarnos juntos a través de él. Les digo al tiro, hermano, porque estoy buscando una cosita. Ahí sí. Ya. Bueno, porque el nombre del Shaddai, hermanos, según podemos ver en la escritura, es uno de los nombres con que primero se conoció al Señor. ¿Sabían eso ustedes, no? Con los que primero se conoció al Señor. Claro, uno se queda muchas veces con Elohim, claro, porque es Dios, es el creador, ¿cierto? Es el creador, o después en el Éxodo, en el tetragrama, ¿cierto? Con Yahvé. Pero el Shaddai fue uno de los nombres que primero el Señor se dio a conocer. Y es maravilloso, hermano, cuando podemos ver la profundidad que este nombre tiene. ¿Conocen, saben lo que pudieron investigar el Shaddai, lo que significa? Sí. ¿Qué significa? Todopoderoso. El Todopoderoso. Y este fue uno de los primeros nombres, insisto, con que las personas se referían a Dios. Bueno, en Génesis, mira, les invito por favor, ¿tienen sus Biblias por ahí, hermanos? Sí. En Génesis 17, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Génesis 17, 1. ¿Yo, pastor? Yo. Dale, pues, Hermana, cualquiera. adelante. Las damas primero. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está, ahí donde aparece el Todopoderoso, es el Shaddai. Bueno, y mira en los tiempos que aparece ya nombrado el Shaddai, en los tiempos patriarcales.
Se le refiere al Todopoderoso y supo enseguida a Abraham quién le estaba hablando. Bueno, Abraham supo enseguida que era el Todopoderoso quien les hablaba. Y luego ese nombre, por supuesto, pasó y de generación en generación. Mira, vayan por favor a Génesis 28. Bueno. Génesis 28, 3 y 4. Si lo leen, por favor. Yo lo tengo, ¿lo leo? Por favor. El 3 y el 4. Y el Dios Sí. omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. ¿Se dio cuenta? El Dios omnipotente es el Shaddai. Es el Shaddai, ese es el mismo nombre. Y más adelante, en el 35:10, por favor, del 10 al 12, alguien que lo lea, por favor, 35, mismo en Génesis, 35, 10 al 12. Si alguien lo puede leer. ¿Yo, pastor? Ya, por favor. Dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Bien. Cuando les dice ahí en el versículo 11, yo soy el Dios, ¿cómo le dice la Reina Valera? Perdón, repíteme porque no estoy con la Reina Valera. Yo En el soy el 11, Dios omnipotente. el Dios omnipotente es el Shaddai. Bueno, es el Shaddai. Por lo tanto, ¿te das cuenta? Está relacionado cuando uno ve los atributos de Dios con los nombres de Dios, están totalmente relacionados. Ahora bien, más adelante Dios se revela por un nombre. En Éxodo 6, por favor, vayan al Éxodo 6. En Éxodo 6, versículos 2 y 3. Si alguien lo puede leer. Yo lo tengo. Ya. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Ya. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Hay una transición de nombre. A Abraham, a Isaac y a Jacob se le había dado a conocer como el Shaddai, como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. Sin embargo, y le dice aquí recién, en el capítulo 6 de Éxodo, se da a conocer por su nombre. Bueno, por Yahvé. Bueno, pero con mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos. Entonces comienza esta transición y pareciera que de aquí en adelante el nombre El Shaddai comenzó a ser utilizado menos, por supuesto, porque ya las personas comenzaron a utilizar Yahvé para referirse a Dios, porque de esa fue la forma que él se autorreveló. Bueno, se autorreveló. De allí en adelante, entonces, el Shaddai pasó a ser un nombre secundario, según conocemos de Dios. Pero te das cuenta que fue uno de los nombres principales con los cuales Dios se dio a conocer en un principio. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y eso no es menor, pues, hermano. No es menor. El punto, entonces, hermano, es que
cuando nosotros tomamos los nombres de Dios, cuando nosotros conocemos los nombres de Dios, podemos hacernos una imagen muy importante. Ahora, ¿por qué creen ustedes que cambia desde el Shaddai a Yahvé? ¿Cuál creen que ustedes fue la razón? ¿Cuál es la diferencia entre Shaddai y por qué Dios se da a conocer como Yahvé? ¿Cuál es la diferencia? Hay que ver qué significa. Con el nombre de Yahvé establece una relación personal con su elegido. Luis, Claro. Ahí está la gran diferencia, porque el Dios Todopoderoso es el Dios Todopoderoso, pero ya comienza a tener una relación personal con su pueblo. Porque aquí está, obviamente, el inicio del pueblo de Israel, conocemos que tiene que ver con Abraham, pero aquí con el rescate de Israel, ¿cierto? Luego tiene una relación mucho más especial. De hecho, ahí mismo en el capítulo 6, pero en los versículos 6 al 8, si alguien lo lee, por favor, hermano. Capítulo 6 de Éxodo, ¿cierto? Ahí está donde estábamos, pero entre los versículos 6 al 8. ¿Qué dice? Ya, yo lo leo. Por ¿Ya? tanto, a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ya no era el Dios Todopoderoso, ya no era el Dios, sino que soy Yahvé, vuestro Dios. Y hace una transición a quien es Dios. Bueno, hace esta transición de un Dios que era menos personal a un Dios más personal. Y encontramos entonces cada vez menos el uso del nombre Yahvé, o sea, el Shaddai, de aquí en adelante. Pero sin embargo, yo me quiero quedar con lo que le decía en un principio. El Shaddai fue uno de los nombres más utilizados. Y uno lo puede ver, por ejemplo, en el libro de Job. Les invito, por favor, que puedan ir allá al libro de Job. El libro de Job, conocemos que la tradición nos dice que es uno de los libros más antiguos o de la Biblia. Bueno, sobre todo por el hecho en que tiene se establece dentro de un contexto patriarcal, ¿cierto? Es muy posible que la historia de Job haya sido vivida en el tiempo muy cercano a la de Abraham, aunque obviamente fue escrito después. Bueno, y es muy probable que haya sido una tradición oral, ¿verdad? Y que en algún momento se escribió. Y en el libro de Job, menciona bastantes veces en las conversaciones que Job tenía, no en la introducción y al final, porque ahí que se utilizan los nombres que ya se conocían al momento de Dios, como Yahvé o Elohim en el momento de escribir en la introducción, pero en la conversación propiamente tal de Job se encuentran la expresión Yahvé, o sea, el Shaddai. Bueno, comúnmente se encuentran ahí. Y yo te invito, por favor, para que puedas ir allá y podamos ver un poquito acerca de esto. Entonces, ¿están en el libro de Job? Sí. A ver, en el capítulo 5, si alguno lo tiene por ahí. ¿ya? Están ahí versículos 17 y 18, si no me equivoco. A ver, déjenme contarlo. Dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Sí? Ese es Job 5:17. ¿Y el 18? Pero Ya, sigue, sí. ya voy a leer los dos.
he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Sí, ahí aparece la expresión el Todopoderoso, el nombre el Todopoderoso. Bueno, entonces, ¿por qué aparece el Todopoderoso? Porque ese era el nombre que se conocía en ese entonces de Dios. Bueno, después, recuerden entonces, para que nos situemos en el contexto, un poquito más adelante, en el 13, 1 al 4, por favor, véanlo, hermano, en el 13, 1 al 4. Si alguien lo puede leer, se lo agradezco. Yo leo. Dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que ustedes, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece la expresión nuevamente el Todopoderoso. Entonces, el nombre, el Todopoderoso, explicando un poquito acerca del contexto y el uso que tenía antes de que apareciera el nombre Yahvé. Bueno, el nombre Yahvé. Ahora bien, sin embargo, el Shaddai no solamente se utilizó en la época patriarcal, sino que después, con muy pocas, de hecho, después uno lo puede encontrar, bueno, uno se encuentra Shaddai, bueno, en distintas partes, poderoso, bueno, o todopoderoso, pero en la expresión El Shaddai, que es el Dios todopoderoso, ¿cierto? El Shaddai, el Dios todopoderoso, ya se encuentran en siete veces después de esto que hemos leído después de Éxodo. Bueno, y quiero compartir con ustedes algunas de esas para que veamos un poquito cómo se usaba esto y qué implicancias puede tener entonces cuando utilizamos el Shaddai. Miren, vayan por favor al libro de Ruth. Si alguien lo tiene por ahí, por favor. Ruth capítulo 1, versículos 20-21. Se los pido por favor, hermanos. Perdón, el 21, sí, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamas Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Qué estaba pasando acá? ¿Se acuerdan esta historia? ¿Qué había pasado con Noemí? Noemí había salido por una hambruna que había llegado ahí a Israel y se fueron a Moab con su esposo y sus 2 hijos y allá quedó viuda y perdió a sus 2 hijos y volvió con su nuera. Y ella se refiere a Dios como el Todopoderoso me ha afligido, ¿cierto? ¿De qué forma la había afligido? Bueno, Betsabé nos contaba un poquito cómo el Señor la había afligido. Pero ella lo llamó el Todopoderoso. El Todopoderoso la afligió. ¿Cómo conciliamos esto que ella en su aflicción llame a Dios el Todopoderoso? ¿No se contrapone eso? Es muy interesante cuando uno ve la historia de Noemí y todo lo que vino después con Ruth, ¿cierto? Y como desde la simiente de ellos, de Obed, su hijo, ¿cierto? Que de ahí y viene, que fue el abuelo de David, y de David viene la simiente del Mesías, como el Dios que le trajo aflicción a ella, seguía siendo el Dios todopoderoso, porque esa aflicción
la transformó en gloria para él. ¿Se dan cuenta, hermano? No es menor el uso de los nombres de Dios. El Espíritu Santo no los puso ni los escribió inspirando, ¿verdad? Moviendo a los hombres, ¿cierto? Moviendo a los hombres para que escribieran esto. Tiene una razón importante, que cuando tú y yo nos acercamos a la Escritura y vemos que está utilizado un nombre de Dios, entonces pongámosles atención. Noemí se refirió en su amargura al Todopoderoso. Y mira cómo el Todopoderoso en esa aflicción fue utilizando esta situación para luego traer al unigénito, al Salvador, a través de y utilizando la aflicción de esta persona. Hermano, esto es relevante porque además los nombres de Dios nos tienen que llevar y podemos hacerlos relevantes para nuestra vida también. Cuando tú estás en el Instituto Bíblico estudiando hoy día los nombres de Dios, lo menos que puedes hacer, hermano y hermana, escúchame, es tomar esta materia que estamos viendo como una información, clasificarla y ponerla en un archivo, en un archivador y dejarla allí. Todo esto tiene que ser relevante para tu vida también. Y tiene que ser relevante no solamente para ti, sino que tiene que ser relevante para que tú la utilices, para que esto sea relevante para tus hermanos. El nombre, según lo que hemos visto y según el uso que le dio aquí en Ruth 1, ¿cómo podría ser relevante el nombre todopoderoso para tu vida o para un hermano que estés aconsejando? ¿Qué crees tú? ¿Cómo esto, que Dios es todopoderoso, podría ser o llegar a ser relevante para nuestros hermanos o para tu propia vida? Súper relevante porque... Principalmente... Ay, perdón. No, la hermana primero. Yo pienso que, gracias hermano, es súper relevante porque Dios es todopoderoso en la bendición y cuando uno no está en bendición, Él también es todopoderoso, entonces tiene el poder para transformar la tristeza en alegría y cambiar todo. Eso, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Marito, ¿ibas a hablar? Sí, o sea, principalmente que me da seguridad. Seguridad y confianza. No tendría, o sea, la lógica es que yo no tendría por qué angustiarme. Si no hay un Dios más poderoso que Él, por lo tanto, estoy seguro. O sea, principalmente eso. O sea, son muchas cosas, pero principalmente creo que eso. Que me da seguridad plena. Ojo con esto, hermano, porque también tenemos que utilizar los nombres de Dios y, por supuesto, para nuestro beneficio, pero principalmente, en este caso, Dios lo utiliza para la gloria de Él, la aflicción de Noemí. Bueno. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor, Ricardo. Sí, bueno, particularmente el tema de lo que yo pude descubrir o ver en los pasajes, Dios Todopoderoso también se manifestaba o se mostraba con ese nombre por el hecho de que Él cumple sus promesas. Y es todopoderoso justamente en eso mismo, para cumplirlas. No, Dios no hablaba o no indicaba nada si Él no lo iba a cumplir. Por tanto, no había impedimento en Él de cumplir lo que Él manifestaba a quien se lo prometía. En este caso particular, Noemí, bueno, por lo menos lo que yo interpreto de lo que ella dijo, Dios Todopoderoso me ha afligido, pero ese me ha afligido va con un pero. ¿Qué pero? Pero a pesar de que me ha afligido, Él lleva mi camino seguro. Ya tiene todo resuelto. Porque lo que a nosotros nos podría parecer, gracias hermano Ricardo, a nosotros nos podría parecer un reclamo de Noemí, ¿verdad? Y de hecho pareciera que es así, ¿verdad? Ella pide y de hecho pues, que le cambien el nombre incluso, pero no deja de
de su situación no deja de lado su condición de adoradora al Señor y reconocer quién es Dios a pesar de lo que estaba viviendo. Y Dios es todopoderoso para, aún en las dificultades y en las aflicciones, transformar todo eso para su propia gloria y, por supuesto, para el bienestar de las personas. Entonces, cuando nosotros tomamos los nombres de Dios, hermanos, por ejemplo, el Shaddai, y podemos animar a los hermanos, aconsejarles que a pesar de sus situaciones, Dios sigue siendo todopoderoso, porque aunque se dejó de utilizar el nombre todopoderoso, ¿verdad? Después se cambió a Yahvé, Dios siguió siendo todopoderoso. Y a pesar de la situación que los hermanos estén viviendo, Dios sigue siendo todopoderoso para llevar todo para la gloria de Él y para cumplir el propósito que tiene en la vida del creyente, que es transformarnos a la imagen de Cristo. Pastor, bueno, puede ser una consulta como absurda, pero se la voy a hacer igual. Yo al estudiar los nombres de Dios siempre da un nombre, Elohim más esto, o Jehová más esto, o Adonai más esto, pero al final siempre el atributo que se va recalcando de una u otra manera, es que Él es autosuficiente, siempre. Todo como que cae en ese atributo, o sea, Jehová es mi proveedor, pero ¿por qué es mi proveedor? Porque Él lo puede hacer. Jehová es mi seguridad, pero ¿por qué es mi seguridad? Porque Él la puede hacer, no hay otra seguridad más confiable. Sí, o sea, sí. es lo que yo pude ver, porque por ejemplo yo busqué el Shaddai porque me gustó, porque la versión que yo tenía salía como, de hecho le digo, el todo suficiente, decía lo que yo busqué del Shaddai. Y cuando empiezo a buscar los textos, por ejemplo, me tira Apocalipsis 1.8 y al Salmo 68.14, y ella habla y describe a un Dios que es poderoso por todos lados, que no tiene rivales de nada. Y después me voy a los otros atributos y me vuelvo a tirar como lo mismo. Es que eso es lo que estás hablando, Marito, y diciendo es esencial. Lo que tenemos que nosotros comprender al ver los atributos, los nombres de Dios, es básicamente la suficiencia de Él que se contrapone totalmente a nuestra insuficiencia. Si eso es. Por lo tanto, nos va a dar seguridad y cualquier otro adjetivo que tú quieras dar, o en este caso sustantivo que le quieras dar, seguridad, paciencia, esperanza, ¿cierto? Lo que tú quieras, porque Él es suficiente, porque Él lo es. Y nosotros tenemos que ir con esas palabras de esperanza a nuestros hermanos. Y puedes citarle a tus hermanos algunos de estos textos donde aparece esto y poder compartir con ellos esta esperanza maravillosa, por hermano. Qué lindo saber que tenemos un Dios que es todopoderoso y que a pesar de las aflicciones, Él no cambia. Y nuestra situación va a ser cambiada para la gloria de Él. Y que finalmente eso es lo mejor. Eso es lo mejor. No me quiero, o sea, quiero dejarlo un tiempito, pero vamos a otro uso. Mira, vayan al Salmo 91. ¿Están por allí? Versículos 1 y 2. Alguien que lo lea, por favor. Lo leo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Me llamaron mucho la atención estos versículos porque ahí aparece el Shaddai. No sé si lo ves allí. Morará bajo la sombra del Shaddai. Omnipotente. Pero mira el uso que le está dando acá, distinto al de Ruth. Acá, ¿cuál es la imagen que te está dando? Bajo la sombra del todo suficiente. ¿Y qué implica eso? Que
que podamos estar bajo la sombra del Todopoderoso. Me gusta mucho porque mira todos los nombres de Dios que aparecen allí en esos 2 versículos. El que habita al abrigo de Elión morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim, en quien confío. Maravilloso, hermano. Mira, imagínate, una catarata de información. Así que mantén la Biblia abierta ahí nomás, hermano, no te preocupes. No, hermano, pero más que tener la Biblia abierta, meditemos en ello, hermano. Imagínate, el Shaddai es aquel en donde nosotros en quien nos podemos refugiar. Bajo su sombra de Todopoderoso, allí estamos seguros. Por lo tanto, tanto en la aflicción como en cualquier momento, estamos bajo su sombra. Yo encuentro, hermano, que eso nos tiene que dar ánimo. Insisto, piensa esto, medítalo en tu vida, cómo esto puede ser significativo para ti bajo cualquier circunstancia. Pero ojo, pero tenemos que aplicarlo de una forma correcta siempre. Y por eso es importante ver siempre el contexto de qué se está refiriendo. Y si realmente esto lo podemos tomar como que estoy pasando este problema, entonces me voy a poner bajo la sombra de las alas del Señor o a sus sombras. ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Puedo decir que es Shaddai para eso o no? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a una conclusión. Bueno, es importante. Pastor Luis, una consulta. Mano Jorge. Sí, ¿qué versión leyó usted, la que aparecen los nombres ahí expuestos? ¿El Salmo 91? Textual, 4ª edición. ¿Perdón? Biblia textual, 4ª edición. Bueno. Gracias. Yo te la recomiendo siempre a todos. Te la recomiendo. A los ancianos de la iglesia les dije, hermano, tenemos que tener esta porque nos ayuda mucho a clarificar, porque como es textual, en términos de traducción, nos ayuda a acercarnos un poquito más al texto. No es por supuesto, los originales que ya no están en las copias de ellos son mucho más confiables, por supuesto. Pero esto nos puede ayudar bastante. Bueno, y así, hermanos, bueno, no sé si me explico, pero finalmente cuando nosotros tomamos la esencia, cuando tomamos el uso y la implicación que los nombres de Dios pueden tener, hermanos, somos enriquecidos, porque ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos meditando en la palabra de Dios. Estamos meditando en su palabra, y cuando meditamos en su palabra, bueno, hay unas promesas maravillosas, como nos dice el Salmo 1, como nos dice Josué 1, 8, 9, ¿cierto? Que lo que sucede cuando meditamos en la palabra del Señor. Entonces, cuando hay trabajos para ti que tienes que hacer, hermano, por eso yo les decía en el trabajo de Elohim, de los salmos en Elohim, ¿se acuerdan? Tómate el tiempito para poder meditar esto, ver el proceso de esto, más que cumplir con una tarea. Porque si es por cumplir una tarea, yo sé que algunos de ustedes están con hartos ramos, yo estoy claro con eso, hermano, medio pastor, sí, yo también viví lo mismo. ¿Ya? Pero en lo posible, poder tomar esto no simplemente como algo que cumplir, sino como lo que debe ser finalmente, es meditar en la palabra del Señor y sacar las riquezas de esto, y esto también además nos sirvan como una herramienta para poder llevarlas a los hermanos. Bueno, así que eso en general es un poquito lo que quería compartir con ustedes. Ahí quiero dejar este tiempo, estos 15 minutos que nos quedan, para algunos que quieran, alguien que quiera compartir alguno de los nombres de Dios que les haya gustado y que quiera compartirlo con los hermanos. De preferencia, aquellos que no presentaron la vez anterior. Bueno, de preferencia. Si usted no presenta nada de aquí al final del semestre, hermano, le aviso al tiro que lo lamento, hermano, pero examínese. Yo quiero. No, pero hay algunos que ya presentaron y si quieren volver a hacerlo, bienvenido. Pero démosle la preferencia porque somos igual hartos. ¿Ah? Entonces, y cada vez se van a poner más difíciles los trabajos, hermano. ¿Ah?
Y olvídese, yo no sé qué va a pasar de aquí al final del semestre. Pastor, yo creo. Ya, hermano Mario, por favor, ¿cuál nos va a presentar usted? Bueno, a mí de todos me gustaron 3, pero usted ya dijo uno. Y el otro que me gustó fue Elohim Kedochim. Ese me gustó. Y ese es el Dios Santo, que está en Levítico 19:2 y Josué 24:19. Sed santos porque yo, ya ve el oído santo. Ya, dele nomás. Entonces, bueno, me gustó ese y el texto un poco en Levítico muestra un atributo de Dios que es su santidad y le demanda a su pueblo de vivir el modelo establecido por Dios para el resto de las naciones. Y el otro es de Josué, donde Josué muestra que no podemos servir a dos señores y Dios es santo y no comparte su gloria, por tanto el servicio debe ser íntegro. Y bueno, y la última pregunta, que es la C, dice, ¿qué verdad de Dios y relevancia para su vida encuentra en estos nombres? Bueno, son muchas, pero la principal es que mi vida debe reflejar la santidad de Dios en cada acto, pensamiento y relación con otros, ya que Él es único y verdadero. Por tanto, no tengo necesidad de buscar, pues en Él estoy completo. Eso sería mi aporte. Yo también me quiero sumar. A ver, ¿cómo Yo se quiere también. sumar? ¿De acuerdo con lo que dice su esposo o va a decir algo, algo distinto, hermano? Lo mismo que dijo él. Idem, Ibi. Ya. ¿Me escuchan o no? ¿Cómo que se me va la...? No, parece que ellos se quedaron pegaditos. Ellos se quedaron pegados. Sí. Mucha santidad, mucha santidad. Ya, ahí sí, hermano. Bien, pues, qué lindo, cuando uno puede profundizar esto, el Señor demanda de nosotros santidad y cuando adoramos, nosotros, la adoración tiene que ver con eso, con lo que somos, ¿cierto? Nosotros reflejamos lo que adoramos, a quien adoramos. El Señor demanda que nosotros le adoremos a Él. ¿Alguien más, queridos hermanos? ¿Haya presentado en parte? Yo, pastor. Yo también. Andrea, dale nomás. Ya. Bueno, yo dentro de los que había que elegir para la presentación, elegí también Ab, que es Dios es nuestro Padre, o Abba Padre. No sé si me escuchan. Perfecto, hermano. Sí. Ya. Bueno, elegí y tengo un versículo que dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿Él te hizo y te estableció? Esto está en Deuteronomio 32:6. Ya está en el contexto de las palabras del Señor a través de un cántico de Moisés, donde el Señor les recuerda al pueblo de Israel que Él es su creador y también su Padre. El otro versículo dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ese es bien conocido para nosotros, obviamente. Está en Lucas 11:2 y es el pasaje donde nuestro Señor Jesús enseña a sus discípulos y les enseña a orar y obviamente trascendentalmente para nosotros. Y bueno, para mí especialmente la significancia que tiene
el Señor, nuestro Dios, como Padre, como Abba Padre, es que creo que efectivamente, no solo en estos tiempos, por lo menos a mí en mi vida, como no tuve un papá presente, tiene mucha significancia porque cuando uno no ha tenido un padre presente es difícil tener un referente paterno. Entonces, cuando llega el Señor a tu vida y lo ves como llegar con este dulce amor, con este regalo de salvación impresionante, con su provisión y todo lo que significa su paternidad, es impactante. Entonces, por lo menos en mi vida, yo siento que el Señor ha superado las expectativas de todos los padres que yo soñé tener cuando niña. Así que esa relevancia tiene para mí. Gracias, hermana Andrea. Gracias por compartirnos parte de usted con nosotros. Y, hermano, pensaba un poquito cómo de El Shaddai pasó a ser Yahvé, y aquí ya lo menciona como soy su padre. Un poquito lo que mencionábamos delante, ¿se acuerda que pasa a tener una relación mucho más personal con el pueblo de Israel? Y llegó a ser tan personal que para ellos, y además que en el contexto que era un pueblo totalmente abandonado y que se les presentase como su padre. Lo mismo Jesucristo, tomando el versículo de Lucas que leía nuestra hermana, que él nombrase y tratase de padre en una religiosidad que ni siquiera nombraban el nombre, que era el innombrable, y Jesucristo lo llamase padre y que dijese Padre nuestro. Y hoy día que tú y yo tengamos la posibilidad, por la gracia del Señor y por la obra de Cristo, de decirle papito, y que el Espíritu Santo diga eso y papito, ¿cierto? Y interceda por nosotros. ¿Te das cuenta la relevancia que esto tiene, hermano? Es maravilloso, es maravilloso. ¿Alguien más, hermano? Yo tengo la manito levantada de mi icono. No se ve. Ah, sí. Hermana Sara. Después, Ya hermano voy. Hugo. Yo, bueno, hay varios nombres que son para mí súper importantes. Uno de ellos también era Abba, Padre, pero también Dios eterno, ¿ya? El Olam. Bueno, partiendo de Génesis 21:33, donde dice que y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ya la naturaleza de Dios es sin principio y sin fin, y controla el tiempo y nunca dejará de ser. Él está fuera de tiempo y de hecho creó y controla el tiempo sin ser limitado por ello, de modo alguno. Desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos posteros, el Señor sigue siendo Dios, dice en el Salmo 92, por ejemplo. También para mí esta maravillosa naturaleza de Dios me da una tranquilidad y una certeza enorme, porque Él nunca va a dejar de ser. Tú puedes tener muchas cosas, pero nada es, todo es perenne. Las amistades, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, todo es perenne. Tú lo que puedas tener, una casa a lo mejor gigante, autos, todo se va, pero el Señor siempre va a estar allí y eso, el que Dios sea eterno, te da una tranquilidad enorme a mi vida y Él es Dios por sobre todas las cosas, porque Él solamente puede tener esa naturaleza. Eso. Gracias, hermana Sarita. Sí, ya pensaba un poquito en esto de que el Señor sea eterno y que es tan relevante que Él haya querido revelarse como alguien eterno. No es menor. Para ti, para mí, que Él se haya revelado y que nos diga, yo soy eterno. Y eso trae consigo que todas sus características son eternas. Que Él nos ama eternamente, que Él es fiel eternamente y que Él es santo eternamente. Por lo tanto, que Él se haya querido revelar como el Dios eterno, tiene que ser para nuestra vida. Hermano Hugo.
Hola hermanos, a mí me gustó mucho el nombre Jehová Nisi. Como dicen todos los hermanos, cada uno tiene un sabor especial para poder disfrutar de nuestro Dios, pero este para mí es muy significativo porque yo fui militar. Entonces, el estandarte, el significado de Jehová Nisi es el Señor es mi estandarte. Entonces, los que han sido militares, los que conocen un poco las milicias, el estandarte es un instrumento utilizado justamente para subir el ánimo de las tropas, es el que demuestra quién es identificatorio. Y por ejemplo, cada batallón, cada sección o cada país tiene estandartes que son propios. En nuestro caso, nosotros tenemos a Jehová como nuestro estandarte, Jehová Nisi. La referencia de Éxodo 17:15 y 16 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. O sea, el que se mete con el ejército del Señor, el que se mete al que está detrás del estandarte que es Jehová, no tiene ninguna posibilidad de prevalecer por sobre el que está delante del estandarte, en este caso Jehová. Pueden hacer daño a cualquiera de nosotros, pero a Jehová nadie le puede hacer daño. No es lo mismo pertenecer al ejército, haciendo una aplicación, no es lo mismo pertenecer al ejército, no sé, sin menospreciar ningún país, pero al de Bolivia, por ejemplo, que pertenecer al ejército de Estados Unidos, al ejército de Inglaterra, o al ejército de ejércitos poderosos. En este caso, nosotros tenemos al Dios que es por sobre cualquier ejército, por sobre todo. Entonces, para mí, ¿cuál relevancia tiene? ¿Qué relevancia tiene? A pesar de saber que tenemos victoria en Cristo, cada día es una batalla espiritual que debemos afrontar de la mejor forma. Y creo que la mejor forma es llevar siempre el estandarte, o sea, llevando al Señor como nuestro estandarte. Y es lo que yo le aconsejo a mis hijos cuando ellos se presenten ante cualquier situación, por ejemplo, cuando van a entrar a la universidad o cuando entren a sus trabajos, que se presenten al tiro como cristianos, hijos de un Dios verdadero. Entonces, cosa de que de partida sepan que llevan el estandarte adelante. Eso. Gracias, hermano Hugo. Sí, gracias, Señor, que Él nos permite esto. Bien. José. Yo, pastor. ¿También quieres tú? Sí. Ya. Miriam y después José. Bueno. Dale, Miriam. Ya. Yo me gustaron varios, pero elegí Jehová Rohi, que Él es mi pastor. Aquí en este salmo, David sabía muy bien lo que era ser un pastor porque él había sido pastor en su juventud. Entonces sabía el cuidado que tenía el pastor hacia su rebaño y por eso él se lo pidió de esa manera, Jehová es mi pastor, por eso lo dijo así. Y yo también considero que él es el pastor de los pastores, porque si uno se pone a ver cómo es un pastor con las ovejas, con los animalitos, son siempre preocupados. Y eso es lindo saber que él se preocupa de nosotros siempre. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo poder saber que Él es nuestro pastor. Se dan cuenta, hermano, los títulos, los nombres de Dios son maravillosos. Y utiliza a ellos, hermanos, yo te animo para que utilices para aconsejar a los hermanos. Pero tienes que ser responsable siempre, por eso es tan importante ver el contexto en lo que se está utilizando y la implicancia correcta que debe tener. Bueno, porque si no es fácil tomar los nombres de Dios y llevarlos como ofrecer caramelos, ¿cierto? No, pues no, esa no es la idea. Hay que tomar el pasaje correcto
en el contexto correcto para darle la aplicación correcta, pero eso no quiere decir que en otro lugar tenga otra acepción el nombre. Bueno, que como lo vimos delante, la diferencia que tenía, por ejemplo, el Shaddai desde con Ruth a Salmo, por ejemplo, que eran distintos. Pero utiliza, hermano, los nombres de Dios, te pueden ayudar bastante, porque además que estás entregando un conocimiento de quién es Dios a los hermanos, pero también no solamente de quién es Él, sino que sus favores para con nosotros, pero también sus demandas, porque siempre están vinculadas. Finalizamos con José. Te escucho, querido hermano. Pastor, no, es que tenía una consulta, no me quería quedar con la consulta, no sé si es pertinente en este momento, se la mandamos. Dale, cerramos con eso, no hay problema. Mire, lo que pasa es que con mi esposa nos dimos cuenta de que habían varios nombres de Dios, o se presentaba así con varios nombres, pero no sé si hay una definición de cuánta cantidad de nombres hay, porque nosotros a veces decíamos, pues igual como que pueden haber más nombres. No sé si están como definidos ya, o quizá se han encontrado una cierta cantidad, o están dentro de un marco o algo así. Esa es mi consulta en realidad, o uno puede ver otros nombres, o ya están ahí. Sí, mira, hay distintas postulaciones, ¿ya? Generalmente las que más se repiten es uno que bordea los 70 y algo nombres. Bueno, no sé si los pudieron ver ustedes eso, que se bordea los 70. Pero hay otros que incluso postulan más de 100 nombres de Dios. Bueno, y eso tiene que ver mucho con las combinaciones. Bueno, hasta dónde uno aguanta o puede forzar las combinaciones de él o de Yahvé, etcétera. Por eso, en la pregunta 1 que yo les hice, tiene que ver con las clasificaciones. Porque eso nos va a ayudar, o les va a ayudar en este caso, a estructurar un poquito el panorama de los nombres de Dios. Pero en realidad, tampoco sé si es tan significativo finalmente conocer todos los nombres de Dios en términos de saberlos por saberlo. Pero tiene que ver con eso. Bueno, hay distintos postulados. Algunas de las clasificaciones son nombres primarios, otros nombres secundarios, y otros tienen que ver con simples, compuestos, etc. No sé si te respondo un poquito eso, pero tiene que ver con eso, cómo se conjugan de acuerdo a las partículas que tienen en sí en el idioma hebreo. Sí, totalmente, Pastor. Sí, nos faltaba ese impulso, no sabíamos que podían haber 100 o 70. Sí, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Y otros que incluyen, porque otros incluyen los títulos más que los nombres, o sea, como títulos dentro de la esfera de los nombres. Bueno, eso, queridos hermanos, no quiero quitarle más de su tiempo. Algunos hermanitos ya tuvieron que salir porque están en la otra clase. Hay algunos que están pendientes, y lo estoy mirando desde acá, que están pendientes, que no han dicho nada, que ya su rostro los delató. Pero yo quise, pero no, el internet no me dijo. El viejo truco, hermana Yanna, del internet. No, pero para la próxima, hermano, sí, vamos a seguir teniendo algunas videollamadas y atrévanse nomás, hermanos. Lo importante es que nos animamos a través de todo esto, ¿no? Es importante. Entonces, le invito a que podamos orar para ir finalizando. Y esta semana, después de las videollamadas, siempre hay una calma, un poquito. Yo les pido paciencia por el tema de las tareas. Estoy ahí de a poquito enviándole las retroalimentaciones a los hermanos, porque son hartas, ¿ya? Y me tomo el tiempo. Y eso, pero tengan esa paciencia. Yo sé que la retroalimentación es parte del proceso de aprendizaje, estoy consciente de eso. Bueno, pero les pido paciencia, por favor, ¿ya? Eso, y bueno, para esta semana va a tener la reacción. La reacción para hoy día era sí o no. Si lo leyó o no lo leyó. Bueno, el capítulo. Bueno, eso es todo. Y si tiene problemas con la plataforma, escriban, pastor, yo lo leí, y está, no hagamos problemas. ¿Sí? Lo importante es que pueda estar disfrutando la lectura, no simplemente el hecho de que estemos de acuerdo todos, sino que vamos reteniendo lo bueno. Las cosas buenas las vamos reteniendo. ¿Bien? Y vamos a estar ahí informando ya lo que viene para el próximo capítulo.
Bien, oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar juntos, gracias por este tiempo en que nos hemos animado, conociendo un poquito más acerca de esto, de tus nombres. Permítenos, Señor, el privilegio de honrarte, de alabarte, por quién eres tú y por los favores constantes y que no se acaban para con nuestra vida. Señor, podemos conocerte un poquito más y ayúdanos, Señor, a poder conocerte bien, según como tú quisiste revelarte, Señor, y que eso pueda ser de ánimo relevante para nosotros en nuestra vida y poder también, Señor, compartirlo con nuestros hermanos. Hoy día particularmente que hay tanta necesidad, transmitir esperanza, Señor, y qué buena alternativa y qué buen recurso pueden ser los nombres tuyos. Gracias por cada uno de los que están acá, Padre. Oramos por los que están quizás con dificultades, un poquito desanimados, Padre, para que tu Espíritu Santo les anime, les consuele, pero también les confronte según la necesidad de cada uno. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Ánimo nomás, nos estamos viendo. Bueno, que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao, Chao. Chao. Chao, hermanos. Chao, hermanos. Chao, Mati. Chao, hermano. Chao, Pastor. Chao, Dani. Chao, gente. Chao, hermanos. Chao, hermano Dani. Esteban. Chao, hermano Esteban, cuídense. Chao, chao, chao. Chao. Chao, Cheli. Chao, José. Profesor, pastor, pastor. Sí, sí, te escucho. Le quería decir, yo acá en el computador y me salía la clase, por lo que estoy viendo está terminando, yo pensaba que estaba comenzando porque me salía de 9 a 10, de ningún error. ¿En serio? Sí. ¿Te metiste hace poquito? Recién entré porque me salía hoy de 9 a 10 y tenía la invitación. Gracias por avisarnos, porque les voy a avisar al hermano de soporte para que vea, le eche una miradita. A lo mejor está con el horario antiguo, no sé, a lo mejor algo puede estar pasando ahí. De todos modos, Alberto, la clase va a estar grabada y la voy a subir, bueno, para que la puedas ver. Ya iba a estar ahí en la plataforma, para que la puedas estar mirando. Ya, lo otro que quería decir, bueno, como me metí justo a las 9, estaba viendo, no había contestado todavía, no he mandado la tarea porque tenía dudas también con la última pregunta, o sea, con la primera pregunta. Y ahí vi que usted la estaba explicando más o menos. Ya, pero ¿te quedó claro, sí? ¿Verdad? ¿Te quedó claro ahora? Sí, ahí me quedó más claro. Dale, pues hay tiempo todavía. Si necesitáis cualquier cosita, me escribe. Bueno. Ya, profe. Ya. Cuídate, hermano. Chau, chau. Ahí todo, gracias.